¿Qué tal? Bueno, hoy viene el directo calentito. Ahí estamos. La notificación puse, has puesto algo rollo guerra inminente en todos lados, ¿no? Efectivamente. Buena descripción. He puesto, Hola, Mario. Buenas, Mario. ¿Qué pasa? Que no le hemos ni saludado y está aquí en pantalla. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vuelve ¿Cómo una estás? vez más Mario a hablarnos y ayudarnos un poquito a hablar sobre todo lo que está pasando tanto en el PP Que no como es poco, en que no Ucrania. es poco. Que claro, ayer me ves a mí y está muy diciendo de qué hablamos en el programa y yo es que no se puede hablar de una sola cosa. Así que toca hablar de las dos, toca hablar. Efectivamente. Yo lo que he preguntado es que qué va a pasar antes, si tercera guerra mundial o una guerra civil en la calle Génova. Who knows? Bueno, vamos a ir contestando cosas. Obviamente es una Tercera Guerra exageración. Mundial, esperemos que no y creemos que de momento no. Dado un poco los movimientos y según está el panorama en Ucrania, no, Tercera Guerra Mundial no. Lo del PP ya alguna cabeza se ha llevado por delante, como hemos visto estos días. Sí, Y, vamos a hablar de eso. Y quedarán. Y quedarán, ojo la predict, ¿eh? Bueno, Y quedarán gracias cabezas a Llámame que Amapola, caerán. que lleva ya 9 meses aquí. Nadie sabe quién es. será? No lo Pero sé. bueno. Gracias a Amazon. Vale, seguimos. Pues nada, vamos con ello, porque aquí se pueden lanzar predicciones, pero primero hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Pues sí, un poco. A ver, para quien no se haya enterado, bueno, es que no sé cómo... a ver, te puedes no haber enterado quizás del PP, porque ha sido todo en una semana, pero lo de Ucrania, yo creo que todo el mundo que viva en este universo sabe algo. Sí, que también algo te está digo, pasando en Ucrania. el Yo PP no te digo el no qué. ha parado de salir en los hashtags de tendencias, ¿eh? O sea, Que día no en los medios, tras ¿no? día. En los hashtags de tendencias. Yo me muevo por eso, lo siento. Me encanta. Mi compañero de periódico no lee periódicos, lee hashtags. Bueno, Maravilloso. Bueno, es una fuente de información. También. Ahora mismo Twitter es un hilo ¿cuánto de fiable? comunicacional. Pues hay que ir con mucho cuidadito, pero ahí está. Bueno. A ver, tenemos las dos caras, ¿no? Efectivamente, oye, Efectivamente, mejor yo diversificar. he de decir que jamás me meto a Twitter porque sí, no me sale entrar en Twitter. Pero Bueno. yo soy más Pues de más TikTok. feliz que vives, seguro. No te creas, de TikTok es un vicio. Muchos memes que te pierdes. También. Eso es verdad, Eso. eso es verdad. Casi siempre Hay veces pasan que primero. me hablan de memes y no sé cuáles son y quedo fatal. Claro. Sí. Pero bueno, después de esta introducción, vamos al lío, vamos a lo que hemos venido a hablar. Vamos a empezar con Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, pim pam. Así, Venga, vamos rápido. de fuera hacia adentro, ¿no? Sí. Vamos Muy a empezar bien. con las novedades que ha pasado esta semana. La semana pasada nos quedamos con que había que ser prudentes ante los que decían que iba a haber una inminente invasión en Rusia. Muy bien. ¿Cómo está la situación ahora? Así, rápido. ¿Qué nos puedes contar, Mario? Pues rápidamente, ha habido una escalada en la tensión y en los ataques. Ahora mismo me veis que estoy izquierda, derecha, abajo, porque estoy mirando diferentes fuentes de información que yo tengo por aquí, de chivatazos que me pegan algunos colegas y algunas informaciones que están llegando continuamente, tanto en Ucrania como en el PP. Os podéis imaginar, están siendo Claro. hoy un día un poco de locos. Pero centrándonos un poco en Ucrania, lo que estamos viendo en estos últimos días es que, como comentábamos, ha habido una escalada de la tensión en los ataques, en las rupturas de los acuerdos de paz, los famosos acuerdos de Minsk, que todo el mundo habla de los acuerdos de Minsk, pero nadie explica lo que son. Y para que la gente nos entienda un poco, los acuerdos de Minsk, hubo los acuerdos de Minsk a secas y el protocolo de Minsk, y luego los acuerdos de Minsk 2. Vale. La versión 2.0 porque han fracasado ambos. Las segundas ambos partes. nunca fueron buenas y en este caso pues ya no lo están siendo porque ahora en muchos medios de comunicación estamos viendo cómo se culpa a Putin de que con este último movimiento que ha hecho en estos últimos días que vamos a comentar, pues se cargue los acuerdos de Minsk, pero no es que sea así, no es que sea cierto 100%, sino que los acuerdos de Minsk se están incumpliendo desde hace semanas y semanas. Lo que pasa es que según la OSCE, estos últimos días ha habido un ascenso brutal de los ataques y de las rupturas de los acuerdos de paz y el alto al fuego. Es decir, se están tirando bombas y está habiendo fuego cruzado entre
las fuerzas militares ucranianas Sí. y las milicias del Donbass, que es lo que está ahora mismo en disputa y lo que, si hemos visto un poco los medios estos días, estos últimos días, pues Sí. Putin ha reconocido. Hay dos Ahí está. repúblicas, supuestamente, que es el Donbass es la región que comprende la cuenca del Donetsk, que es un río, ¿no? Un río, ¿no? Y efectivamente, por un lado está Lugansk y por otro Donetsk, que es lo que, bueno, lo estamos viendo continuamente en medio de comunicación, pero lo explicamos así un poco rápido, ¿no? Ujú. Entonces, estos dos territorios, con los acuerdos de Minsk, se les prometió ciertos estatutos de independencia, algo así, no de independencia, de autonomía, tener ciertas autonomías y ciertos, pues, beneficios de autonomía, por decirlo de Vale. alguna forma, que en torno a la desescalada y la diferencia lingüística. Pero esto se Y les bueno, prometió en el acuerdo. finales del 14, sí. Sí, en el país. 2014. Ok. O sea, y junto con, con la desescalada, la entrega de prisioneros, etc., ¿no? Y el alto al fuego. Pero, Vale. aunque ha habido... O sea, ¿esto fue después de diferentes Crimea? conflictos- Sí, Vale. sí. Fueron unos acuerdos en Bielorrusia que se ¿Mm? pactaron tanto, bueno, con Rusia y el cuarteto de Normandía, que, no sé, que se está hablando tanto, de Francia, Alemania, Ucrania, Rusia, ¿vale? Ujú. Pero bueno, que en definitiva nos dejan un panorama que no se ha cumplido y que la OSCE que propiamente está diciendo que no se está cumpliendo, y en estos últimos días la escalada de la ruptura de los altos al fuego, de alto al fuego, pues se ha incumplido de forma total. Y si nos ponemos a investigar un poco, hay vídeos de todo tipo en los que se ven pues la caída de bombas y la explosión de bombas, incluso la muerte de civiles. Joder. Entonces, esto Tela. no estamos hablando, para situarnos, no estamos hablando de la frontera entre Ucrania y Rusia, sino dentro de Ucrania, en las dos regiones de las que hablamos, del Donbass, de Donetsk Sí. y Lugansk, Ujú. su frontera, un límite, un posible límite, ¿vale?, con las fuerzas militares ucranianas. No estamos Vale. hablando todavía de Rusia. Sí que es verdad que son milicias prorrusas, y así se han denominado, ¿vale? Sí. ¿Y por qué? Y hay una cosa también importante que no se está diciendo en medios y que yo sí quiero ahondar o decir un poco, porque esta región es muy importante para Ucrania. Y es, ahí no lo ponéis Mira. perfectamente, que son esas dos regiones. Y hay una Eso cosa es. de la que no se está hablando, y es que en principio pues es una parte muy, muy limitada de lo que es el territorio ucraniano. Sí. Pero creo que llega a un 5%. Pero, Pero aunque quizás sea, estratégico, ¿no? es muy estratégico porque aglutina el 10% de la población y es una zona industrial muy importante. Vale. Fijaos que aproximadamente en esas dos regiones se aglutina el 20% del PIB ucraniano, que Joder. para lo pequeño que es muy, Sí, sí, obviamente. O sea, es muy vamos. importante. Tiene mucha densidad de población y bueno, pues constituye Sí, y además tienen una región frontera muy las importante dos con Rusia. Es algo que Claro, puede estar ahí. y aquí hay y lo importante es que yo no quiero hacer un símil con el caso español, pero sí que es verdad que a lo mejor el caso alemán podría ser donde la izquierda alemana en algunas zonas de Alemania tiene mucho más voto que en otras y que está muy dividido. Pero en estas zonas, por ejemplo, Yanukovych, que hablamos de él, creo que en el stream pasado, que fue el otro, el presidente ucraniano que tuvo que huir, que huyó a Rusia, y con el que empezó el Euromaidán y toda la guerra, etcétera. Buenos días, si recordamos, pues en esta parte de Ucrania obtenía más del 70% de los votos y salió elegido en torno a un 50 y tantos en toda Ucrania. Es decir, es una zona que está muy ligada a Rusia, que habla sobre todo, que el idioma es muy importante, más del 90%, creo 90 y tantos por ciento. Ya, con mucha influencia, ¿no? Rusa. Usa el... Creo que al final sienten más ruso. identidad, al final quizás rusa que ucraniana, ¿no? Claro,
Y eso es muy importante porque en estos últimos años lo que ha pasado es que con un gobierno ucraniano de ultraderecha, vamos a denominar, para no mojarnos tampoco demasiado, porque incluso podemos decir abiertamente que hay partes de los apoyos nazis directamente, pues bueno, han hecho un ultranacionalismo que ha polarizado mucho a Ucrania. Y esto hay que tenerlo también en cuenta, porque, por ejemplo, han prohibido el uso de determinadas lenguas y han impuesto el ucraniano, y es claro, en estas regiones que no han podido casi controlar, evidentemente, por el conflicto, Vale. pues ha polarizado mucho a la población. Tanto que mucha población de estas zonas se ha ido a Rusia. Yo veía estos últimos días mucha gente que se ha ido directamente, que ha huido con la escalada de la tensión y la guerra, ha huido a la guerra, la semiguerra, ¿no? Sí. Ha huido a Rusia, y se contabiliza que más de 1,5 millones de personas de estas regiones se han ido, ¿no? Han emigrado, qué heavy. Qué salvajada, sí. Joder, aquí hay uno que está contento, ¿eh? Putin. ¿De quién hablas? que bueno, que ha hecho... Vamos a hablar de este hombre rápidamente. Y es Venga. que lo que ha hecho ha sido reconocer a la independencia de estas dos regiones, de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Que ahí ya pues ha saltado, es como al final tirar la bomba, casi decirlo. O sea, es un poco heavy la expresión, pero... Ahí salta un poco la liebre, porque claro, es incumplir los acuerdos de Minsk, efectivamente, claro que sí, y además apoyan el reconocimiento otros países como Bielorrusia, por supuesto, Nicaragua, Venezuela, y yo no sé, igual alguno había otro más por ahí, he leído. Pero bueno, más allá de eso que es casi de medio de broma, ¿no? Porque Cuba también, pero bueno, que en fin, que es puramente simbólico y eso no simboliza y ni significa realmente mucho aquí, sino lo que puede venir en estas próximas horas. Lo último, sabemos que se ha decretado ya a esta hora el estado de emergencia en Ucrania, que se está reclutando ya en estas horas a más de 14.000 soldados reservistas, y que para ello se ha presupuestado unas 23.000 millones de grivnas, que es que sería unos 700.000 euros más o menos, para tenerlos en activo hasta un año, ¿no? Vale. Hostia, o Están sea, en viendo activo ya como reserva del ejército. Un año es muchísimo, ¿no? O sea, planifican que esto es para largo ya. Como máximo, eso es lo que bueno, pero eso yo creo que tampoco tiene mucha importancia, porque puede que la escala de tensión sea unos días, o que haya realmente un conflicto armado de unos días y que se resuelva a lo mejor en una semana, en 2 meses. No sabemos todavía cómo va a ser y si se va a provocar. Yo no dejo de mirar aquí cosas que me están pasando. Ahora mismo la última noticia es que en la región de Donetsk se ha caído internet, no hay internet, han cortado la línea de internet. Han denunciado ciberataques por Ucrania, pero no sé si es exactamente ahí. ¿Es ahí de lo que tú dices? ¿O es otra parte? No. En los ciberataques, que esto ha sido también una noticia de hoy, ha sido en las webs del gobierno ucraniano. Gubernamentales, es verdad. Sí, y ha sido del Ministerio de Defensa y algún ministerio más. Supuestamente ha sido Rusia, y ha sido un ataque de DDoS, que es un tipo de denegación de servicio. Eso es, muchas gracias, Abu, ahí. Claro que sí. Masivo, por supuesto. Ahí, sí que sí. Yo me hubiera quedado y luego igual. Sí que están saliendo otras informaciones de ultimísima hora, que por ejemplo es que la CNN está diciendo que Rusia tiene informaciones de que va a haber un ataque inminente de Rusia en la región. También se está hablando Yo he leído ahora mismo lo del Pentágono, que cree que Rusia está preparada para invadir Ucrania, y lo ha tuiteado un periodista bastante famoso que está cubriendo exactamente, cubre la información del Pentágono. Mira, te lo paso. Ya, pero es que esto lo están diciendo, lo de inminente, yo ya es que me da risa. Ya, a ver, inminente lleva siendo 2 meses. Efectivamente. La verdad, pero sí. Entonces, bueno, lo que sí que han dicho ahora, o la última noticia que me están pasando a mí por aquí, es que es de apenas que en unas horas. Es más, se está centrando
un poco la atención en la región de Crimea, donde están diciendo que se plantea un ataque inminente en una planta química en Armayansk. No sé, bueno, creo que es una región que es limítrofe también con Ucrania, y es, bueno, lo que se está diciendo ahora mismo en el salseo más inmediato. Sí, ahí lo vemos. Están preparados. Esto ya como cada es más, mensaje. sí que se ha hecho una fotografía vía satélite en la que, bueno, supuestamente Rusia ha montado un hospital de campaña en la región de Belgorod, que está Ay, ay, al lado de ay. Kharkov. O sea, si tienes por ahí el mapa, Samu, aunque esto no te va a salir. Esto es una ciudad muy pequeñita que justo hace el límite y está a escasos kilómetros de Kharkov, que ahí vemos en la región de Kharkov, donde la ciudad está un poquito más arriba de la V y, Vale. que si subimos el puntero un poquito más arriba, un poco más, pues un poquito más allá ya ha entrado Rusia, en esa Claro, región ya en Rusia. está Belgorod. Y ahí Pero Pues han montado está... un presunto ahí han montado hospital de campaña. supuestamente un hospital de campaña. Entonces, bueno, pues vamos Es una a ver foto qué de pasa en las satélite. próximas horas. Puede ser de cartón y que vayan a entrar por Donetsk. Sí, es eso, Samu, eres un visionario. Bueno, un poco de Age of Pero Empires aquí me la avala. historia, fíjate, Samu, también ya por hacer un poco, no sé si el cierre o verlo un poco de forma global. Ujú. Sí. Los ataques sí se van a dar, yo creo que van a ser de falsa bandera. No creo que el ejército ruso entre en las regiones y tenga una confrontación directa ya con las regiones limítrofes de estas repúblicas de las que estamos hablando hacia Ucrania, sino que efectivamente irán sin banderas y sin ser del ejército ruso, ¿no? Ya. De hecho, ya otra de las informaciones que me pasaban a mí por aquí es que se habían avistado 2 convoys de tanques y antitank y material antitanque y antiaéreo sin ninguna insignia y sin ningún bueno, pues identificación de ningún tipo, que iban hacia las regiones fronterizas o limítrofes, mejor dicho, entre estas repúblicas o regiones y ¿no? Ucrania, sí. Y que venían desde Rusia. La historia es que no es que invada Rusia directamente parte del territorio ucraniano, porque sabemos que en las regiones de Donetsk y Lugansk, bueno, pues la entrada rusa tampoco puede ser demasiado difícil, creo yo, y que cuentan con simpatías dentro de estas repúblicas, como estamos viendo estos días, sino que más allá de estas regiones donde está el conflicto se produzca, bueno, pues enfrentamientos bélicos, digamos, que podamos definir como más importantes. Porque incluso estos días se están evacuando miles y miles de civiles que están de estas regiones de Donetsk y Lugansk, que están yendo hacia Rusia. ¿De acuerdo? Sí, tenemos en el imaginario la noticia de hace meses que Rusia empezó a dotar a muchos ciudadanos ucranianos de estas regiones de pasaportes rusos. Cierto. Se repartieron casi 200.000. Se ha llegado el SMS. Ha llegado el momento. Fuera. Y en estos días se hablaba que estaban bueno, yendo hacia territorio ruso unas 40.000, 50.000 personas. Yo incluso veía vídeos de que los hombres de la casa se quedaban a defender las repúblicas mientras que sus familiares se iban a Rusia en autobuses por huir del conflicto. Pues no sé, no sabemos qué va a pasar. Son frames de película, ¿eh? O sea... Sí, no, está alucinante. De hecho, bueno, todos los países están diciendo que a la población allí, pues que está viviendo allí o que está allí de turismo o lo que sea, que vuelvan hacia los países, y muchos países están cambiando ya sus embajadas. Rusia, el consulado que tenía, ha aparecido una foto también quemando los papeles y yéndose para casa. Incluso otros países como Finlandia están cambiando también sus sedes diplomáticas de Kiev a Lviv, que es una región un poco más alejada del conflicto, porque sí que es verdad que si nos vuelves a poner ahí, Samu, otra vez el mapa, si vemos la distancia de Kiev entre Kiev
y Donetsk y Lugansk Tampoco es Sí. mucha. tampoco es demasiada, ¿no? Entonces, si lo miramos por la parte bielorrusa, que podría estar también dentro del conflicto Claro, o y no apoyando precisamente a del lado Rusia, de Ucrania. claro, y Tienen frontera bajo el directa río con Pripyat, Kiev. que es bajo el río Pripyat además, que supuestamente Rusia ya habría hecho muchos entrenamientos militares ahí, incluso lo dijimos el otro día, había construido Sí. un puente, ¿verdad? Si os Es acordáis, la ¿verdad? anécdota. Es el que viene de Bielorrusia. Eso es, ahí la región de Chernóbil, donde Ujú. sabéis que pasó Sí, fuegos artificiales. fuegos artificiales y bueno, todo eso. Bueno, Wow. pues si te parece, seguimos con una cosa que a mí me ha impactado bastante y que, he de decir, no he buscado demasiado, por eso te quería preguntar. Hoy he visto, esta mañana me ha llegado una notificación del País en donde decían que el Parlamento ha aprobado un anteproyecto para dar permiso a... El Parlamento ucraniano, ¿vale? Para dar permiso a los ciudadanos para tener armas de fuego en casa y usarlas en defensa propia. Esto es... ¿Hasta qué punto es cierto? Porque es que no lo he visto en más sitios. O sea, no han destacado esta información. Es que esto es una información un poco que hay que coger un poco con pinzas, porque es lo que hablaba yo al principio. Que sabemos que se ha declarado el estado de emergencia. El estado de Eso emergencia, ¿qué puede significar? Pues que se paralice de determinada forma el Estado de Derecho tal y como lo conocemos, como pasa también en el Estado de Derecho español, que cuando se pasa al estado de excepción o sitio, ¿vale? Recordamos ahora que nos hemos hecho en este tiempo tan constitucionalistas todo con el tema del estado de alarma, ¿no? Pues en España Sí. hay 3, estado de alarma, excepción y sitio. Pues en Vale. excepción y sitio el Estado de Derecho se pone un poco, digamos, en espera, es decir, los jueces, tribunales y el sometimiento a la ley puede quedar un poco de lado bajo la fuerza militar, ¿vale? Esto, Vale. haciéndolo un poco Ahí bien. todo para Pinzas. que lo entendamos, sí, y para que lo convengamos un poco al caso ucraniano. En Ucrania, pues podría pasar algo parecido, ¿vale? Pero también bajo este estado de emergencia que ellos tienen y que ya tienen prácticamente en vigor en estos últimos momentos que os contaba, Sí. pues podría pasar algo parecido, pero también el que se impongan toques de queda y el que se imponga una anormalidad democrática en detenciones, en persecución, etcétera, ¿vale? Vale. Esto se ha decretado importante en toda Ucrania, menos En las dos regiones. de Donetsk y Lugansk. Vale. Sí, vale. sí, eso es importante. Sí, estaba viendo que había por aquí algunas fotos que creo que estas armas no hacen nada. ¿Me lo puedes confirmar, María? Hombre, yo no es que sea tampoco experto en armamento militar, Pero creo. creo que... Hostia, este chaval igual va a segundo de la ESO, ¿eh? Cuidado. Madre mía, pero es que aunque sea de cartón. A ver, también hacen? esto por supuesto es Twitter. Cojámoslo con pinzas. Pero bueno, Sí, pero es entrenamiento militar puro y duro, o sea, Sí, sí. sí. esto es simplemente, creo que lo hablamos, es propaganda. sí, Eso- es un poco Propaganda también de para- cara a que lo vea Rusia, más que nada. Porque son gente normal, es decir, el fontanero del pueblo o Ujú. un niño de segundo de la ESO, como Sí, decías. pero mira lo que Es opina Putin del propaganda fontanero de Donetsk. ultranacionalista, O sea, a Putin le Claro. suda. pero es propaganda ultranacionalista, Samu, un poco para que todos sean Sientan, símbolo ¿no? de Y- defensa. Ya. Claro, sientan ese deber de la defensa. Si hasta un señor, creo que lo comentábamos también el otro día. La Si hasta señora... un señor, claro, la señora que se parece a Merkel o la señora que hace yoga, puede coger un AK-47 de madera o un niño de segundo de la ESO, pues todos. Y es terrible, en realidad. Sí. Es terrible. Sí. Mira, esos entrenamientos están siendo vigilados por una persona, creo. Está aquí con un Barrett del calibre 50. Bueno, pues nada, Esto ahí lo estoy bien. lleva. Aclaremos. No vaya a ser que... Es broma. Bueno, iba a decir que yo creo que ya hemos hecho un resumen un poco rápido porque creo que vamos un poquito justos de tiempo. Sí, y solo queda Entonces- esperar, porque es que van a llegar nuevas noticias, porque es Sí, que esto... porque a mí me acaba de llegar la notificación se está lo que calentando cada decías, vez Mario, más. de que en teoría Rusia ya está en la frontera ucraniana,
lista para atacar. Pero bueno, es que llegan llegando estas notificaciones 2 semanas, 3 semanas de parte de Estados Unidos. Entonces, yo ya lo cojo como lo que tú dices, con pinzas. O sea, Además que es que aquí en España estamos, bueno, pues bajo una sumisión absoluta de la propaganda, porque no es información, es propaganda estadounidense. Y esto hay que tenerlo claro. O sea, la historia no va de la Guerra Fría, la historia actual no va de la Guerra Fría, no va del bando soviético y comunista contra Europa y el capitalismo, no. Ahora mismo Putin es quizá más capitalista y más anticomunista que muchos países de la Unión, o casi todos, y más de derechas que muchísimos gobiernos. Entonces, esa historia ha cambiado, ese no es el marco, pero sí que es verdad que nosotros en España estamos bajo una propaganda que además se aprovecha también en clave interna cuando se habla de los separatistas, ¿no? Que esto, el medio de comunicación, los separatistas de la región del Donbass. Bueno, en fin. No nos tenemos que poner tampoco en un contexto prorruso, porque evidentemente ellos hacen también su propaganda, que la propaganda prorrusa es la discriminación absoluta a toda la población que habla ruso y que les tratan mal, etcétera. Pero bueno, hay que verlo todo en su contexto. Fijaos, me está llegando ahora mismo que los líderes de estas supuestas repúblicas o regiones que se han autoproclamado independientes han pedido oficialmente apoyo militar a Rusia para repeler la agresión ucraniana. Importante. O sea que es lo que decíamos. Esta noticia en realidad está, vamos, que esto hay que ponerlo también con pinzas, porque es un mensaje que me pasan ahora mismo bajo cuerda, pero es símbolo de lo que hablaba yo antes de la polarización, ¿no? De cómo el ultranacionalismo en Ucrania tiene fugas y está teniendo fugas en estas regiones, pero también a la interna, porque no olvidemos que es que Ucrania es un país también que está, es bastante heterogéneo y tiene diferentes poblaciones. Hay gente, hay rusos, evidentemente, y gente con un sentimiento ruso muy potente, pero es que también hay rumanos, búlgaros, hay hasta griegos. O sea, sí, no, claro. Bueno, cada vez menos. Porque cada gobierno ya está pidiendo. Y sobre todo que los jóvenes se van, porque la mayoría de jóvenes es una preocupación también en el país, porque claro, un país que no tenga jóvenes, sí, en guerra, ¿no? Los jóvenes se están yendo masivamente a países como, por ejemplo, Polonia, ¿no? Ahí hay una inmigración que van a sufrir por culpa de eso, obviamente. Y que las soluciones no sabemos cuáles van a ser, porque ya veremos. Bueno, era la no entrada en la OTAN de Ucrania, pero por otro lado se está gestando un odio hacia el país ruso y hacia Rusia como tal, que no va a ser bueno dentro del marco de relaciones entre países fronterizos como tal. Claro, es que encima son muy... Claro, es importante eso. Al final tiene que tener relación. Antes de cambiar de bloque, hay una pregunta que yo tengo. O sea, hablábamos de Alemania, que estaba súper en medio, que no se quería mojar, pero creo que al final se ha mojado, ¿no? Bueno, parcialmente. Hablábamos el otro día que el canciller Olaf Scholz, con una reunión con con Lavrov y posteriormente Putin, aseguraba que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Pero directamente hoy con las sanciones, que no hemos hablado tampoco mucho de las mismas, pero que bueno, se han puesto sanciones ya de por sí a Rusia por el reconocimiento de las... Bien ahí, ese señor Calvete, que es con cara de pocos amigos. Angela Merkel 2.0, recordemos, que no nos gusta mucho su cara, pero lo tenemos que tener presente. Reencarnación. Bueno, pues con el reconocimiento de las dos regiones han puesto sanciones. Y bueno, Alemania, ¿cuál ha sido la sanción que más implica a Alemania? Ha sido la ruptura de la no puesta en marcha del Nord Stream 2, que es el gasoducto principal por el que
Alemania iba a tener una relación comercial más directa con Rusia. Claro. Y Ujú. Alemania estaba acogida por ahí, ¿no? Lo vimos el otro día por las reservas de gas, que esto es muy importante, porque sí. esto nos afecta directamente a España. Y la última noticia es que si está poco cara la luz y poco caro el gas, pues queridos amigos, queridas amigas, va a subir aún Se acabó. más. Sí, va a subir Aún una más. barbaridad. El gas sube ahora mismo en estos momentos un 10%, situándose en 88 euros el megavatio hora. Y el Esa precio locura. de las emisiones de CO2 pasa a 95 euros tonelada, que es una barbaridad. Así que, Qué bien, pues ahora vienen las semanas que también recordamos de no, precio máximo. Bueno, se ha seguido, Pues posiblemente ha sí. seguido, solo que nadie, o sea, ya la Sí, gente ha se seguido, pero acostumbrado. Ha seguido claro, ha pasado subiendo. desapercibido. Pero ahora puede, Claro, pero puede bueno. volver. puede subir más. Sí. Vale, pues yo creo que vamos a dejar bloque Ucrania de momento un poco aparcado. De Ujú. todas formas, si surge alguna información, pues retomamos, Mario, o sea, por eso no hay problema. Pero para que nos dé un poco tiempo a hablar de todo, vamos a hablar Sí. del PP, porque menudo, no sé si decir circo, pero espectáculo han montado en las últimas semanas. Has puesto, Samu, de título, Pablo Casado se divorcia de la política. Bueno, ¿Por? Esto empezó. ¿qué día? Critícalo con esos ojitos. ¿El jueves? ¿Empezó el jueves? ¿O el miércoles? Ya no me acuerdo. ¿Cuándo fue lo de Ayuso? El jueves, ¿no? Sí, El porque no lo mencionamos en el jueves. directo, entonces yo creo que fue el jueves. Vale. Pues el jueves Ayuso hizo una declaración en la que, después de que varios medios de comunicación comentasen que el Así PP es. le había espiado, dijo que le estaba atacando su partido, que ella no había hecho casos de corrupción. Todo esto la espiaban por una supuesta corrupción en una compra de mascarillas en 2020 por la que intercedió su hermano, que ahora de hecho está la Fiscalía Anticorrupción investigando esta compra. Así Pero bueno, es. Tomás eso ha servido Ayuso, ¿verdad? como bomba para... Tomás Ayuso, sí. Ha servido como bomba para dinamitar un poco el PP, básicamente. ¿Por qué esto llega ahora? Si en teoría sabían ya desde septiembre que Ayuso había hecho esta compra. ¿Por qué han esperado? Bueno, aquí ha habido una historia y es una historia que tela marinera. Porque supuestamente de esta historia de que el hermano de Ayuso tenía unas contrataciones con la Comunidad de Madrid, etcétera, Sí. ha sido una herramienta de la oposición que ha Ujú. utilizado, o sea, de los partidos de la oposición en la Comunidad de Madrid, PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos, que han utilizado en pleno y en comisión contra el gobierno de Ayuso, y del que ella misma se lo negó por completo, e incluso la presidenta de la Cámara, de la Asamblea de Madrid, echó a una diputada del PSOE, que seguramente habréis visto ese vídeo por ahí, por no retirar las palabras de acusación hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ujú. Isabel. Vale. Pues eso, más o menos teniendo eso claro, ¿cómo llegamos hasta ese momento? Supuestamente porque hay una filtración, no se sabe bien de quién ni cómo, pero hay una filtración hacia Pablo Casado y Teodoro García Egea, Ujú. presidente del PP y secretario general del PP, respectivamente, hasta hace unos días, vamos a ver, en la cual pues aparecen datos bancarios y datos fiscales de el cobro de esa supuesta comisión, Sí. que en principio se dijo que eran 280.000 euros al hermano de Ayuso por un contrato de mascarillas FFP2 en lo más trágico Lo más de la pandemia, dark. Sí, sí. Sí, porque cuando fue en estaban abril, creo. muriendo. Sí, estaban muriendo en ese momento 700, 800 personas al día. En esos momentos, si recordamos, pues se pusieron unas medidas extraordinarias de contratación de búsqueda de mascarillas por debajo de las piedras, y parece ser que alguien aprovechó para... Ahí está Isabel. Son del Atleti.
Está jugando hoy. Sí. De hecho, estaba viéndolo, ¿no? En principio sí, es esta persona y lo que dices, el contrato de Las repente ha aportaciones son cobrado... buscar fotos random. Sí, bueno, yo aporto contexto. Supuestamente tenían, bueno, el partido manejaba esa información, Pablo Ajá. Casado y Teodoro, la convidaron a diferentes reuniones a Ayuso para que diera explicaciones sobre esa comisión, sobre ese contrato, etcétera, etcétera. Y por lo visto las explicaciones de la presidenta no fueron todo lo gratificantes ni Lo que esperaban. Resolutivas, ¿no? Ni creíbles, digamos. ni dilucidaron absolutamente nada sobre el caso y fue, pues bueno, vertiéndose una fractura dentro del Partido Popular y de relación entre Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez y Teodoro García Egea y Pablo Casado. Eso es. Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Ayuso y, bueno, antiguo también director de gabinete de Aznar, que hemos hablado también aquí de él algún día. Entonces, a partir de ahí, pues la cosa se va enquistando. Supuestamente, Pablo Casado informa también a Ayuso de que esa información lo tiene la oposición. Evidentemente, luego se utiliza en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso lo desmiente por completo, dice que no, que eso es mentira, pasa lo que hemos comentado. Hasta que de repente hay una filtración, hay una información que saca El Mundo y El Confidencial, en el cual supuestamente pues hay un espionaje hacia Ayuso por este supuesto cobro de la Sí, que esto es un poco el punto de inflexión por el que ya se empiezan a ver las dimisiones, ¿no? Las movidas. Aquí empieza la guerra, amigos, y aquí Ahí viene la guerra total, donde hemos visto que comparece Teodoro García Egea, comparece Ayuso, que uno dice unas cosas muy malas del otro, que el otro dice unas cosas muy malas del uno, que si bla, 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 bla. Y en principio había un cisma total entre Ayuso y Casado y a ver qué iba a pasar. Yo ponía en Twitter que bueno, que según veía el asunto, veía a todo el PP de Madrid con Ayuso y a todo lo que era fuera de Madrid con Casado. Pero eso ha dado un viraje y ahora vamos a ver por qué. Lo primero que quiero comentar, si me permitís, colegas, es que bueno, que es el contrato como tal, porque aquí hay tela. ¿Qué pasó con el contrato y con este señor? Ayuso luego sacó un comunicado que no eran 280.000, que eran 55.000 y pico lo que se llevó. Y que ¿no? Esa es la cifra que se ha manejado al final. Claro, pero es que también hay que contextualizarla porque no se sabe si fue un único pago o hubo más pagos de 55.000 y pico. Ya, que igual el visible es solo 50 y pico, vale. Claro. Entonces, bueno, desmiente eso y supuestamente el sábado, con esa respuesta de Ayuso... ¿Sabes decir con esa respuesta de mierda? Esa respuesta de mierda. Vale. Casado recula y es otro de los puntos de inflexión donde Casado pierde el argumentario y la batalla por completo, porque Casado recula y cierra el expediente informativo que se le había puesto dentro del partido, etcétera. Pero más detalles sobre el contrato. Era un contrato de 1,5 millones de euros, del cual baratito, en el portal de transparencia se esgrime unos 262.000 euros de IVA. Y eso no es regular, amigos, porque en este tipo de contratos, a partir del 1 de enero, la Comisión Europea, a partir de una directiva... Sí. Este contrato es de antes... Una decisión que se... No, de ese 1 contrato de enero. es de después. Ah, vale, estamos hablando de 1 de enero de 2020. 1 de enero del 20, la Comisión Europea... Ajá. toma una decisión en la cual en los países de la Unión iba a haber extensión de IVA, o sea que no se iba a cobrar el IVA vale. en este tipo de transacciones de productos sanitarios por la emergencia y tal. Y aquí estos jetas, comillas, meten el IVA. Estos jetas... Eso no te sale del todo bien, pero bueno. Meten el IVA, 262.000 euros de IVA. Ahora todo el mundo se pregunta, ¿y ese IVA dónde? O sea, claro, si no hay que declararlo... Hay un IVA que no hay que repercutir. Tomás, si no hay que declararlo, ¿dónde va?
a ver, ¿dónde va? Y otra cosa a sumar. Pero es que ahora mismo están saliendo también informaciones que vinculan un avión fletado por la Comunidad de Madrid a este posible contrato. ¿Qué dices? Ah, muy Que, bien. que posiblemente, esto no se sabe, Guau. sino que se está barajando y se lo investigará la Supuestamente. Fiscalía Anticorrupción, que el avión en el que llegaron estas mascarillas estuviera fletado por la Comunidad de Madrid. Aquel avión que efectivamente Ayuso se llenó de rédito político por las mascarillas de la Comunidad de Madrid, etcétera. Pero es que luego hay otro posible incumplimiento. Y es que en el contrato ponía mascarillas FFP2, que son muy diferentes a las KN95, como ya sabemos por toda la pandemia. Sí, lo sabemos. Que no lo sepa todavía. Claro, las FFP2 y eran del otro tipo. Claro, las FFP2 tienen el acuerdo de garantías europeo y las KN95 el chino. Entonces, las KN95 se validaron dentro de unos meses y de forma temporal por la escasez, etcétera, si lo recordamos, pero luego se volvieron a prohibir porque no se considera un material homologado para los países de la Unión, bla, 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 porque nosotros tenemos nuestros estándares, etcétera, etcétera. Claro, pero ¿qué pasa? Que es que se está barajando también que supuestamente las mascarillas que llegaron fueron KN95. Entonces, eso sí que es un fraude en el contrato, porque si tú pones que vas a dar FFP2, no puedes llegar luego con KN95, porque son mucho más baratas que las FFP2. Obviamente. No van con la certificación europea y aparte vienen de China. O sea, todo lo que venga de China en comparación con lo de Europa, más barato. Entonces, aquí puede haber un jaleito. Pero luego es que yo he estado mirando por ahí algunas cosas y algún tipo de legislación y he encontrado una cosa que puede ser también motivo de jaleito, que es un poco la propia legislación de la Comunidad de Madrid, en el que hay un código ético, amigos. Hay un código ético en el cual, que es acuerdo de ley y es acuerdo de gobierno en torno a las decisiones que toman los altos cargos de la propia Comunidad de Madrid. Y en uno de los principios que se ponen en los criterios de contratación imparcial, dice que existirá un conflicto de intereses cuando la decisión se vaya a adoptar, sea por intereses personales, bla, 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 bla. Y luego pone que puede suponer un perjuicio en los mismos en esos propios intereses y se califican los intereses propios, los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva, bla, 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 y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Es decir, un hermano que es primer grado, pues fijaros si entra dentro de esos intereses familiares. Además, mira lo unidos que están, si corren juntos. De imparcialidad. Hombre, claro, pero es que es tan evidente que, moralmente, más allá de lo que diga la legislación, que ya veremos qué pasa y qué dice la Fiscalía Anticorrupción, pero más allá de eso, en que tu hermano cobre una barbaridad de dinero por un contrato público en lo más sangriento de la pandemia, cuando están muriendo al día 800 personas, pues eso deja mucho que ver la catadura moral de ciertos cargos políticos. Eso no se puede hacer. Es tan evidente que eso no se puede hacer que bueno. Sí. O sea, ahí hay poco más. Un momento en el que se puede contratar con cualquiera, pues se haga este tipo de contrataciones, pues deja mucho que desear, quizá, ¿no? O sea, claro, al final es un poco más grave y más llamativo que cualquier otro tipo de corrupción de este tipo en otra circunstancia, pero es que claro, hay que remarcar que estábamos en pandemia, confinados, 2020, moría muchísima gente, es que es muy grave. Claro. Efectivamente, entonces, aunque sea moralmente... Claro, se confirma todo, sí. Puede ser una historia que haga mella y que de hecho la ha hecho. Y si vamos un poco hablando en términos objetivos de este caso, va a traer cola. Yo creo que una de las decisiones de Ayuso para no presentarse al próximo congreso que se va a convocar dentro de unos minutos, porque recordemos, en estos momentos... Mira, acabo de leer, varios varones del PP piden a Casado dentro de la reunión de Génova que lo deje hoy. O sea, ya, hasta luego. Dimite ya y dan su apoyo a Feijóo.
O sea, ya está a Efectivamente, puntito. claro, O sea, si es en que segundos. no Bueno. da de sí. Vamos a comentar esto, porque es bastante Venga. curioso que el señor que destapa un posible caso de corrupción sea al final el Sale que por se la tenga puerta. que ir. Claro, es que Sí, es muy sí, heavy, sí. ¿eh? A mí eso me explota la cabeza porque tampoco entiendo ¿Y cómo es 100%. posible que, o sea, al final este debate haya generado que, yo qué sé, Cayetana Álvarez de Toledo, yo qué sé, Esperanza Aguirre, todos, era como, ¿cómo puedes espiar a tu propio partido? Dimite. A mí es que eso yo estaba flipando. ¿Por qué? Claro, yo veo que aquí se ha puesto un marco que a lo mejor es un poco equivocado. Pero os voy a contar un poco lo que yo pienso, la perspectiva un poco analítica que yo veo. Y Vale. es que por un lado ha habido errores de bulto de Casado. El primero, el que hemos dicho ya, si tú te confrontas directamente con un rival político Sí. y en el tono en el que se ha hecho, debería haber ido hasta el final. Es decir, en el momento en que recula y cierra el expediente informativo con una brecha abierta en el partido, de arriba abajo, es una mala decisión. Pero quizá la primera decisión mala sea que si tú tienes una información que compromete a otro miembro del partido, incluso posibles delitos, lo que tienes que hacer es llamar a ese miembro del partido a cara y decir, explícame esto. Deber como ciudadano, escoger y ponerlo en manos de la autoridad judicial y de la fiscalía. Ya. No coger y taparlo, porque de alguna manera lo tapas y llamar Sí. a careo a alguien, ¿no? Que esto también, vamos a ver de dónde ha salido esta información. Porque mucha gente no, Ayuso cuando compareció dijo que era de Moncloa, que venía de Moncloa. Sí, me acuerdo. Moncloa lo ha negado. Supuestamente hubo una reunión con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y bueno, Pablo Casado y Teodoro García Egea lo han negado también, También lo han y han negado. reconocido la reunión con Bolaños para preguntarle. Supuestamente le preguntaron y dijeron que tenían en poder que no lo habían filtrado a ellos y que no, Ujú. pero que estaba en Vale. poder esa información también de la oposición, supuestamente. Hay un par de vías pero dos principales por las que se pueden obtener esa información. ¿No? Evidentemente es en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, de que alguien lo haya filtrado, lo haya buscado, y eso deja huella, y veremos a ver también qué pasa con eso, porque quien busca ahí deja huella, o dos, en las entidades bancarias. Las entidades bancarias, que al final son quienes hacen este tipo de transacciones económicas, etcétera, pues que pueda venir de ahí. Eso tampoco se está comentando y me parece importante, y veremos a ver también, porque si ha sido alguien de la administración pública, ojo, porque podría ser, yo calculo, 3 años de inhabilitación, incluso una pena de 3 años por revelación, otros 3 años de cárcel por revelación de secretos. Es una información que no se puede obtener, evidentemente. Ya, claro. Al final es Pero una bueno, filtración. claro. En juego cosas, ¿eh? Yendo un poco, que al final yo me he ido también de Madrid, vosotros llamadme la atención. Que no yo, si no, ya sabes que te corto. De repente, uy, se nos está cortando la conexión. Qué malo, Samu. Pues bueno, que por centrarnos un poco más en el tema. Eso por un lado, el viraje. Por otro lado, el no ponerlo en conocimiento de Sí, de la justicia, ¿no? pertinente, ¿no? Eso es. Y luego, por otro, hay dos cuestiones que van más allá de las actuaciones. Que por un lado es quién pone el marco de toda esta historia, que son los medios de comunicación, y los liderazgos y legitimidades en el PP. Y ahí vamos a ver un par de cosas que yo creo que son importantes. La primera es el marco que se pone a esta cuestión y de decir quién es el bueno y quién es el malo. Que ahí quien hace las presiones y quien pone un poco la estructura mediática son los propios medios de comunicación. Y cuando los medios de comunicación, en un primer momento, algunos empiezan a apoyar a Ayuso, otros directamente a Pablo Casado, de repente hay una ola que a partir del viernes sábado que empiezan a apoyar directamente a Ayuso, cuando no tendría mucho sentido. O sea, apoyar a Ayuso pidiendo la dimisión de Casado, de Egea, presionando también a cargos públicos para que se definan en un lado o en otro, haciendo editoriales en contra de Casado, bueno, en fin,
una activación del poder mediático en todas sus vertientes, en titulares, en editoriales, lo que os cuento. Sí. ¿Y esto por qué Sí. puede pasar? ¿Y por qué los medios de repente deciden, sobre todo evidentemente los de derechas, por qué decía ABC, La Razón, todos estos que hemos Ujú. estado viendo todos estos días, ¿no? Incluso El Mundo, que es quien destapa. El Mundo quizá de forma más agresiva, yo creo. ABC y El Mundo yo creo que son los que han ido de forma más agresiva contra Pablo Casado. ¿Y esto por qué pasa? ¿Cuál puede ser la explicación? Pues yo recordaba estos días el tiempo en el que había un montón de desahucios en España que Sí. no aparecían en medios de comunicación. O sea, en los periódicos, cuando en este país se plantaba cara a los desahucios con la plataforma de afectados por la hipoteca, la PA Sí. y un montón de movimientos sociales que ocupaban bancos, que tal, eso no salía en los periódicos. ¿Vosotros os acordáis? Porque no salía. ¿Y sabéis por qué no salía? Porque lo que salía en los periódicos era la publicidad de Santander, la publicidad de Banco Santander, me refiero, Sí. la publicidad de Bankia, la publicidad de todas las entidades bancarias más gordas de este Efectivamente. país. Y por eso en este país no salían los desahucios en los periódicos. ¿Y qué ha pasado aquí? Que claro, que Pablo Casado no tiene medios para financiar con publicidad a medios de comunicación de su palo, ¿no? De la derecha. Pero quien lo tiene es la Comunidad de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ahí, mirando un poquito, aunque hay diferentes empresas que no son tan transparentes en esto, en publicar a quién pagan publicidad, porque la Comunidad de Madrid paga muchísimo dinero en publicidad, tanto en lo que es la Comunidad de Madrid directamente, como por ejemplo otras empresas que son semipúblicas, el canal de Isabel II o este tipo de empresas que son medio públicas, medio, y Sí. que también invierten mucho en publicidad. ¿Y en qué medios invierten y cuánto dinero invierten? Pues yo he estado leyendo ahí alguna cosa también en Twitter y en los portales de transparencia, y claro, hay 450.000 euros en publicidad a El Mundo, hay 400.000 a ABC, hay otros 400.000 al País, 275.000 aprox a La Razón, 133.000 al Confidencial y al Qué Español heavy. y a OK Diario, 100.000 a cada uno. Entonces, claro, amigos, no Los morderás Reyes a la Magos. mano que te da de comer. Ya. Esa ha sido una de las ¿Cuánta pasta principales... se llevan esta gente de la mano de Casado? Nada. Incluso el más cercano a Casado, que siempre ha sido Paco Marhuenda, de La Razón, Ujú. Sí. ha tenido que recular en estos últimos días y ha pedido también la dimisión al final de Pablo Casado. Pero claro, porque es que está en juego unas cantidades de dinero importantísimas que maneja directamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, la presidenta del equipo de gobierno, que evidentemente son todos A la cabeza. y en la que Users. Pablo Casado no maneja absolutamente nada. Eso por un lado, que son el tema de los medios. Pero por otro lado, yo creo que ha estado la legitimidad y un poco los liderazgos internos en el PP. Porque en el PP no olvidemos que por un lado tenemos la base orgánica y luego la provincial, lo que serían los partidos. Lo Vale. provincial, lo territorial. Entonces, ahí en lo más orgánico hay una cosa que es una ejecutiva nacional y luego las ejecutivas autonómicas. ¿Qué pasa? Que en esas ejecutivas autonómicas no todos son de la línea de Casado, no lo olvidemos, porque ¿quiénes no son tanto de la línea de Casado? Pues evidentemente Ayuso siempre ha sido, no siempre ha sido, pero los Ayusers, Ayuso siempre, bueno, desde un tiempo atrás hasta este momento, Sí. ha sido la que ha elevado más esa confrontación y esa ruptura con Pablo Casado, Sí. pero también la tiene Feijóo, evidentemente, porque quiso también o hizo el amago de poder presentarse a las últimas primarias del partido, Juanma Moreno de Andalucía y Mañueco. Antes, incluso de que estallara esto, estábamos viendo las tensiones de pacto o no pacto con Vox en Castilla y Sí, León, en Castilla y León. en las que Pablo Casado estaba diciendo que no hay que pactar, no sé qué, no sé cuál, y Mañueco decía, lo decidiremos aquí en Castilla y León, déjenos en paz. Entonces, teniendo también esos conflictos internos, al final los diputados de Castilla y León tienen que decidir a quién apoyan, si a su líder provincial, regional, territorial, autonómico o al presidente del Partido Nacional. Hay unas tensiones ahí entre los territorios porque al final los partidos los vertebran los diputados que son elegidos
de forma autonómica y provincial y que están en el Congreso de los Diputados y que ellos mismos componen ese órgano de dirección nacional. Vale. ¿Vale? Entonces, pues al final esas tensiones han pesado más en la línea de lo autonómico, de lo regional, de esas presidencias y esos órganos más territoriales, bajo mi perspectiva, que el propio órgano y estructura orgánica nacional. Sí. Y los apoyos de Casado pues se han ido un poco al garete. También O sea hemos que visto lo peor de la puede política. ser una especie de causa, ¿no? Sí, yo creo que ahí está, en esas dos han sido yo creo que las principales, cuando de repente la principal es la de los medios, se pone un marco en el que Pablo Casado realmente se le pone como perdedor. Incluso hay datos también, el CIS, ha salido CIS de valoración, y de los propios votantes del PP, estos datos molan, de los propios votantes del PP, el 67,4%, una cosa así, de los que votaron al PP, al PP, les inspiraba poca o ninguna confianza a Pablo Casado, que son datos que... ¿Qué porcentaje has dicho? El 67,4%. Hostia. Entonces, claro, es un porcentaje que derrumba un poco luego cuando hay oportunidad sale a la luz. Y, claro, y eso sumado pero esto también es consecuencia del otro. O sea, que la gente no confíe en Pablo Casado es porque tú pones en todas las portadas y en todas las líneas editoriales un marco del relato de lo que ha pasado en el PP de una forma muy poco ventajosa a Casado y, por contrario, muy ventajosa a Ayuso, que es lo que ha pasado estos días. Si revisamos las hemerotecas, llevan pidiendo la dimisión de Casado todos los días. Y en televisiones igual. Y en televisiones supuestamente de izquierdas también. Joder. Entonces, hay un conglomerado aquí de intereses que se junta con lo que os cuento, que bajo mi perspectiva un poco más politológica creo que se da, que es la de tener, bueno, pues ciertas presiones y tensiones. Perdón, que hemos alcanzado la nueva meta de seguidores. Pero bueno, gracias a Alonso, a 380. Que te he cortado, perdón. Empieza una nueva época en la actualidad joven. ¡Vamos! Vale. Puedes seguir, perdona, Musiquita y Mario. seguimos. No, a tope, lo celebramos, claro que sí. Vale, sí, decíamos que llovía mucho en casa de Pablo Casado ya hace unos días. Claro, y ese hilo de legitimidad entre el partido en los territorios y las presidencias y liderazgos de los territorios han chocado un poco con los liderazgos orgánicos y al final yo lo que pienso es que este hilo de quedarse tan solo, etcétera, les ha hecho temer a muchos de los cargos políticos que ahí hay, que son, pues bueno, muchos, y cada uno de su territorio, y al final conocedores o poco conocedores de la política han hecho que valga más un poco lo suyo que quizá los intereses del partido. Firmando unas cartas a Casado de la leche, con presiones evidentemente internas de otros líderes regionales y de algunos u otros poderes, pero unas cartas viendo la dimisión y la convocatoria de Congreso Extraordinario tremendas, que sabemos que se han llevado por delante a Teodoro García Egea, que ayer dimitía, y hoy la convocatoria... Claro, Almeida, que ya iba a dimitir como portavoz, eso lo sabíamos porque ni siquiera acudió a la dirección, al comité de dirección del partido, y hoy que ha convocado a las 8 a los líderes regionales. Eso es. Y el datito importante que comentábamos antes, que es que ha convocado a todos a las 8, pero a Feijóo le ha convocado antes a las 7. Sí. Entonces, supuestamente quiere tantear un poco los planes de Feijóo, no sabemos bien para qué, si a lo mejor para Casado ver las posibilidades de unirse de alguna forma a un posible equipo de Feijóo para ver cuál va a ser su propia hoja de ruta, la de Casado me refiero, a partir de ahora, ¿no? Así que hay una cosa curiosa ya del salseo de todo esto, y es que Feijóo no quiere una confrontación con nadie. También eso es negativo para el partido, es decir, damos por evidente que se va a convocar un congreso extraordinario, además con lo que ha pasado esta mañana en el congreso. Y que Feijóo va a estar ahí, ¿no? Esta mañana al final prácticamente se ha despedido. O
sea, Claro, ya... y que Sí. esto viene también de un pacto de Feijóo y Ayuso, ¿eh? Espero que el gobierno... Perdón, Que recordar, ¿Ves lo pones esto? por ahí. lo dejo ahí de fondo. Pero sin volumen, sin volumen. Ah, vale. Sí, me ha asustado. Pues- ¿Quién está hablando? ¿Casado? Se ha metido en casa. En el estudio, perdón. Que nada, que yo comentaba un poco eso, que la reunión de Feijóo y Ayuso en la que no se sabe bien qué pudieron acordar, Sí. pero que de Ujú. repente los líderes territoriales, en este hilo de miles de llamadas que han tenido este fin de semana y el día de ayer y hoy, bueno, pues han optado por pedir la dimisión de Casado y ver un poco las actitudes que han tenido los demás. Ahí lo estamos viendo, que los únicos que salen detrás de Casado y que han Joder. apoyado lealmente a Casado hasta el final han sido esos tres que vemos ahí. Sí, que van Es detrás, Pablo ¿no? Aquí. Claro. Pablo Montesinos, ¿no? Pablo Montesinos, que es periodista, que antes era periodista y que pasó a ser vicesecretario de comunicación del PP. Ana Beltrán, que es la diputada y presidenta del PP en Navarra y que es empresaria y poco tenía que ver con el mundo de la política y de repente cogió una vicepresidencia del partido como número 3, quiero recordar, y un González Terol, que también es uno del núcleo duro de Pablo Casado. Aquí está. Sí, Al final- se ha comentado mucho que al final como que todos le han aplaudido como muchísimo, pero la mayoría han pedido al final su dimisión. Pero si es que esto ha pasado Era esta más mañana, de celebrar. Pero esto ha pasado, fijaos, esto ha pasado esta mañana. Pero es Madre que mía. ayer casi todos los de la bancada del Grupo Parlamentario Popular, que son los diputados del Congreso del Partido Popular, que es Ujú. Sí. los ahí presentes, firmaban un documento en el que pedía la dimisión de Casado y la puesta en marcha de la convocatoria de un Congreso extraordinario. Sí, sí. O sea que esos tímidos aplausos eran medio de compromiso, medio. Sí, De o hecho, sea, hay un algunos poco aplausos hay enlatados. Sí, hay algunos que ni siquiera han aplaudido. Y son, o sea, aplaudir a quien acabas de dar la puñalada el día anterior. Claro, por eso digo que yo Efectivamente. estaba viendo eso y decía, joder. Pero, Cayetana macho, Álvarez de Toledo primero no aplaudía, luego cuando se ha levantado sí que aplaudía, pero la diputada de Galicia no ha aplaudido y se ha levantado y no ha aplaudido directamente. Pero Mira, esta esto. mujer, o sea, yo tengo un lío en la cabeza con Cayetana Álvarez de Toledo. No la habían... Algo había pasado con ella. O sea, porque en mi mente es como que está en el PP, pero no está. Es que esta señora, es que a ver, Claro, es Es que yo que- creo que esa sensación la tiene mucha gente. Porque es como... Ah, esta señora es una señora yo creo que un poco complicada que bueno, que hubo una ruptura entre ella y el partido, entre ella y Casado, porque tenía la portavocía del grupo parlamentario en el Congreso sí. y bueno, directamente Pablo se la cargó, comillas, esto que se suele decir en política, ¿no? Pero la apartó de la portavocía y acabaron mal. Eso creo que es evidente y que se ve. Lejos de tomar pues un segundo plano y un perfil bajo en el partido, pues ella ha querido tomar sus propios derroteros políticos y ha sido la primera que ha ido en contra de Pablo Casado y con Ayuso a tope. Ole. Sí, Que, pero bueno, vamos a ver. gracias. ¿Qué está pasando? Aquí la misma persona que nos ha hecho llegar a 150 Se acaba de seguidores suscribir. se acaba de Aplaude, suscribir, aplaude, pero sí señor, celebramos. Dale ahí. ¡Vamos! ¡Qué grande! Esta persona, este ser de luz, Lonso a 380, iba a decir 360. 380. Mira, en su honor vamos a ver dos fotos que igual... Vas a poner la de Mariano Rajoy. Efectivamente. Es que ves esa foto y yo recuerdo la de Mariano Rajoy. O sea, vale, Es a lo que es mejor la es la misma. mente un poco que te la hace, pero es que... Uy, se me ha caído el boli. Hombre, Pero es que el mismo spot, Es el mismo, sí, sí. la verdad. Aquí fotón de Bruno de Benín, que es quien lo ha tuiteado, efectivamente. Y bueno, sí, vale, continuamos. Perdón. Ya está. Es que si nos Fechas. interrumpen por suscripciones, oye, bienvenidas sean. Sí, Claro sí. que sí. Por eso paramos. Sí, claro que sí, eso siempre es positivo, joder. 2 y 3 de abril son las fechas que se están barajando para este congreso extraordinario.
en teoría, ¿no? En teoría, porque... Joder, todavía queda, ¿no? Es que El tiene que pasar cauce- un tiempo. Pero, vale, pero ¿y qué pasa con el PP mientras? Una gestora. El cauce estatutario sería incluso un poquito, creo que después, para Semana Santa, pero las fechas que se barajan, y como decía Miriam, era pues eso a partir 1, 2, 3 de abril aproximadamente. ¿Qué va a pasar hasta entonces? Pues previsiblemente lo lógico o lo más lógico sería que el presidente actual dimitiera y el partido se ponga en manos de una gestora, que una Eso gestora es. es que simplemente que se cojan personas del propio partido que asumieran la responsabilidad de organización de ese Sí. propio congreso. Que La es para la gestora en cuestión. Bueno, así Vale, han estado sí. varios partidos, o sea que no es nada nuevo. Ah, vale. Vamos. Que yo lo he oído que- poco, vale. El objetivo principal sería la organización de ese congreso, ¿vale? Ujú. Aparte de asumir pues las labores de organización al uso del partido en este tiempo y sería, pues como digo, ese plazo de un mes en el que, bueno, se pueden presentar las candidaturas que se vean oportunas. Sí, ¿no? O sea, unas mini elecciones. Sí, es Sí, que es y aquí- básicamente eso. Pero dentro Ya. del partido. Claro. Pero a lo estadounidense. Y eso, esto me encanta. Y esto vamos a ver, lo voy a comentar rápidamente si queréis, chicos. Venga. Porque ¿Cómo va eso? es interesante primero por el salseo interno. Y es que, por un lado, Feijóo no quiere competir contra nadie. Y yo lo entiendo porque Feijóo no es un elefante mediático ni Sí. y que bueno, que se ve un poco en una línea, creo, ciertamente perdedora frente a otros posibles cuadros más llamativos del partido. Entonces, él no Ujú. quiere competir contra nadie y además lo utiliza con un argumento que en estos momentos lo que hace falta es alguien de unidad y que todos nos unamos, si no ya veréis cómo va a ser algo así. Pero por otro lado, los que pueden ser más de la línea de Casado, Teodoro lo decía ayer en el objetivo de la sexta, decía que él que cree que sí, que se pueden presentar otros, que daba un 7,5 a las posibilidades de que se presente otro candidato. Evidentemente hay un escozor dentro de los afines a Casado por lo que ha hecho Feijóo, el pacto con Ayuso y la ida y que han ido cayendo los demás Sí. varones y sus respectivas líneas y cuadros territoriales, ¿no? De la dinastía Entonces, del PP. Veremos a ver qué pasa con esa historia del salseo de quién se presenta y quién no. Sí. Ayuso ha dicho que no se va a presentar. Ya hemos visto que bastante tiene con lo de su hermano y con a ver cómo Claro, sale es que de lo de ahora su- presentarse sería una cagada, en caso de querer. Uf. Claro, entonces veremos a ver. Y Claro. luego, por otro lado, está la historia de cómo se elige, porque aquí, evidentemente, en el PP no hay democracia directa, amigos, evidentemente. Y hay una suerte de compromisarios, que lo que hacen es un poco a lo estadounidense, ¿no? Lo que van a Ujú. hacer un poco los militantes del PP, Sí, que son los que tienen el voto, ¿no? cuotas, claro, tienen el voto, pero a unas personas, no a Casado, a Feijóo o a quien se presente, no. Sí. Creo que son 2.000 compromisarios, no recuerdo bien el dato ahora mismo, que ponen los estatutos del PP, pero van a votar a 2.000, 1.000 personas, creo que de verdad que eran 2.000, me falla ahora, pero 2.000 opciones. 2.000 personas que Ah, que o se sea, los que presenten. votan. Ah, no, Sí, los sí, que se por sus presentan. propias circunscripciones que pongan Vale. el PP de Zamora, el PP de no sé dónde. Sí. Pues unas personas que irán al Congreso y que representarán, comillas, se comprometerán su voto para Feijóo, para Pablo Casado o para quien sea. Vale, ok. O sea, los representantes de cada sección de militancia del PP comprometerán su voto. Yo soy de Casado y yo voy a votar a Casado. Que Casado parece que todo dice que no se va a presentar él mismo. Me sería según- extraño. Sería extraño, efectivamente. Pues yo voy a votar a Feijóo, yo voy a votar a Margallo, no sé, a quien se presente o no se presente. Entonces, un poco la historia sería de esa forma. Veremos a ver, porque lo menos sangrante para el partido, efectivamente, es una candidatura única, eso es evidente. Porque si no, desataría posibles luchas internas, que eso no llegaba a ningún buen sitio. Lo que pasa es que, claro, Feijóo también tiene sus virtudes y tiene sus defectos.
Ahí está, ¿eh? ¿Cómo lo deja caer? Dejo caer porque, bueno, vamos a ver qué pasa también con un perfil más moderado en el PP, que puede dejar una autopista totalmente libre a la extrema derecha también en España. Que es que eso... Cuidado, según con lo que se pacte, ¿no? Claro, Mario, porque has Feijóo es de los estado que dice cerca... que no se pacte. Cerca un poco Que no se de... pacte. Lo veremos en el debate de La Sexta, así es. Mañana por la noche se verán todos los candidatos. ¿No? Suena un poquito... Le tengo que quitar la cosa hasta de juegos, ¿eh? O sea, No, no por se le puede favor. tomar en serio. ¿El qué? ¿Qué has dicho? Que se me escucha perfectamente. Que sí, a ver, todo es verlo. Igual que decíamos la semana pasada lo de Ucrania. A ver qué pasa, ¿no? Que realmente... Lo yo os bonito, no diría, dejan de pasar cosas. Si estáis interesados o interesadas en esto, va a pasar esta noche, así que estad pendientes de Twitter, porque ahí es donde va a ver... antes que los medios de comunicación, va a estar en Twitter. Eso es verdad. Sí, fijo. Seguramente sí. Pero bueno, veremos a ver qué pasa también en estas últimas horas. No creo que se queden ahí a dormir. Son casi las 11 de la noche ya, amigos. Al final nos hemos enredado un montón. Un poquito, Sí, ¿eh? sí. Bueno, Yo pero- tenía el tiempo medido, pero... Bueno, realmente no nos hemos pasado tanto del tiempo que yo había pensado, ¿eh? El tiempo medido. Nos hemos pasado 20 minutos. Sí, 20 minutitos. Bueno, hemos No celebrado pasa nada. cosas, hemos explicado bastantes cosas de Ucrania, hemos aprendido geografía, sobre todo. Pues eso, hacia dónde se está yendo la peña con pasaportes nuevos. Hemos repasado bien. Y es que luego venía la tela de Casado. Venía lo de Casado y hemos hecho parón en Ayuso. Sí, sí. O sea, es que... Es que son Bien muchas completo. cosas. Yo Claro. siento si alguna vez me enrollo demasiado, pero juro que lo intento. Bueno, pero es No, que no, ahora, no, ahora es es el cuando momento. más interesante está esto. Claro, es el momento. Cuando estén ahora, bueno, ahora va a estar interesante, pero en las próximas semanas hasta que se acerque el momento va a ser un poco, bueno, ya se han presentado todos, ya pues hasta la votación, ¿no? ¿Tú Un tienes poco- pensado hacer algún directo este fin de, bueno, jueves, viernes, de todo esto? Por promocionarte. No, la verdad es que no lo sé. Pues pero a vamos a lo ver. mejor. Vamos a ver qué va pasando porque sí que es posible. Es posible. Claro, es que me lo según imaginaba. un poco las aguas. Igual sí que conecto. En cualquier caso lo avisaré por Twitter y por mis redes. Ahí está, lo tenéis debajo de ese precioso micrófono en primera plana, su arroba. Y a ver, yo no sé de otra persona, pero si pasa algo gordo, sabed que lo vais a aprender y os vais a ir con ello explicado bastante bien del canal de Mario, Sí, ¿eh? sí, sí. Podemos estar O sea, bastante seguros. suena que te estamos haciendo la pelota, pero no, de verdad que merece la pena. Os lo agradezco el peloteo, las flores, amigas. La verdad es que esto es un jaleo. Yo creo que el otro día lo hablábamos también. No se puede ser también vulcanólogo, pero estos son muchas cosas detrás que conllevan mucho estudio, mucho estudio y muchas llamadas de otros compañeros y de ver Sí. un poco quién está más al tanto de unas cosas y otras, aprender de unos y otros. Sí. Y bueno, gente, para eso estaremos. Si pasa algo gordo y podemos aportar algo y que la gente que compartamos y que, bueno, que se vean diferentes perspectivas y nos quedemos un poco con lo que más consideremos importante, pues es lo principal, y sobre todo que no nos comamos propaganda, porque ahora mismo tenemos un medio de comunicación que lo único que están ofreciendo es propaganda, tanto en el caso de Ucrania como lo que hemos visto en Sí. el caso del PP, donde Sí, que ponen la que manita así destapa la mafia, atrás. que lo que hemos visto, yo es que lo creo así, que la mafia se carga al que destapa la mafia. Pues puede ser, sí, sí. Ojo al mensajito, ¿eh? Es complejo, la verdad. Ahora encontrar medios de comunicación que sean totalmente independientes, yo creo que es casi una tarea imposible. Efectivamente. Actualidad joven. Es cierto que hay un medio en concreto ahora en el panorama que no está recibiendo ningún dinero de ningún partido político. Y somos nosotros, efectivamente. Actualidad joven, las noticias todos los días en todas las redes. Vale, ya. Y ya Pero nos hemos pasado mucho de tiempo, es muy tarde, así que daros las gracias a todos y a todas por estar aquí, que habéis aguantado bien y habéis... De hecho, es que ha estado casi todo el mundo
conectado durante Sí, todo sí. el tiempo. Eso es que Muy bien, ha orgulloso, resultado ¿eh? interesante. Y nada, Mario, muchas gracias por venir una vez más. Y bueno, yo ya no sé cuándo volverás, pero vamos, cada vez que vuelves aprendemos mogollón. Un placer tenerte aquí, Ya. compañero. Sí. Muchas gracias a vosotras. Estaremos Chao. cuando haga falta, claro que sí. Gracias. Chao. Adiós a todo el mundo. Adiós. Buenas noches. Chao.